Señores, este estudio bíblico está buenísimo. Para algunos va a cimentar los fundamentos de su fe y para otros va a ser un poco conflictivo. Va a confrontar las creencias que muchos tenemos. En el estudio bíblico anterior estábamos hablando de Primera de Corintios 1 y específicamente estábamos hablando de que Pablo estaba mencionando cuál era su propósito. Y es que la idea del estudio bíblico anterior es que Pablo fue enviado para predicar las buenas noticias de Cristo, porque había una revuelta entre los corintios y tal, y ellos le estaban diciendo que yo soy de Apolo, que yo soy de Cefas, que yo soy de tal. Y él colocó a todo el mundo en su silla, en su lugar, y dijo, Dios me mandó a hacer esto, esto y aquello. Entonces, él está hablando, Pablo, que su propósito era de hablar sobre la crucifixión de Jesús. Y el énfasis del mensaje que voy a hablar ahora, es el mensaje de la cruz. Así que abróchense sus cinturones, saquen sus Biblias, porque esto va a estar bueno, ¿ok? Y es que sin la cruz no hay evangelio, sin Jesús no hay cielo, y para esto Pablo fue enviado a los Corintios, ¿ok? Este es el plan de Dios para todos, la salvación de muchos. Él entregó a su unigénito Jesús y ya esto muchos lo han escuchado. Pero si nos adentramos a este mundo del estudio bíblico, este libro como tal fue escrito en griego y así que hay que investigar qué significa cada uno de estos verbos que son críticos para poder entender cuál es el mensaje en general que Pablo nos quiere transmitir y que también les transmitió a los corintios principalmente, ya que esto es una carta. Entonces, en el versículo 18, comenzamos con el versículo 18, ¿ok? Y dice, porque la palabra de la cruz ciertamente es necedad para los que se están perdiendo, pero para los que están siendo salvos, o sea, para nosotros, es poder de Dios. Y paramos en esa palabra que es la palabra y en griegos es logos. Resulta que logos está dirigido principalmente al verbo, es decir, a la acción de Dios, es decir, Jesús. Por eso es que coloca esta palabra con mayúscula y es el logos de la cruz. Es decir, que hay una única palabra que es aceptada por Dios para la salvación del mundo y esta es la palabra de la cruz. Ciertamente es necedad para los que se están perdiendo y ahora vamos a enfocarnos en la parte de la cruz. La cruz, tanto ayer como hoy, tanto en la antigüedad como en esta actualidad, es un símbolo de maldición, de fracaso. Y es que es necedad para muchos, primordialmente para griegos y para judíos, a los que se está refiriendo Pablo aquí, y es que ellos no veían a un Dios que fracasaba. Ellos estaban esperando a alguien que salvara su país de los romanos o que fuera un gran imperio político. Entonces, la humanidad estaba enfocada en que un Dios no podía morir en la cruz, sino que tenía que tomar poderío y autoridad eh, gubernamental para que ellos pudieran decir, wow, este sí es el Hijo de Dios. Pero no fue así. Y ahora vamos a ver esa parte de están siendo salvos. Y es que ciertamente nosotros no nos salvamos a nosotros mismos. Esta es una voz pasiva. Y si muchos de ustedes han estudiado literatura o castellano o español, saben que la voz pasiva omite a la gente. Es porque Dios es el que nos redime a través de Jesús, no nosotros. Y enfoquémonos ahora en la parte del poder. Es poder, ¿ok? La cruz, símbolo de maldición, fue cambiado, es decir, fue volteado como una tortilla y Dios dijo, ok, esta maldición ahora va a ser gloria y victoria para la humanidad mediante Cristo Jesús. Y es que el raciocinio, la manera y la sabiduría y la soberanía de cómo Dios obra en el mundo
es completamente distinta a como nosotros pensamos. Y es que cuando te pones a investigar lo que dice la Biblia, el racionamiento que utiliza es totalmente contrario al de nosotros. Y es por eso es que esta palabra de la cruz y Cristo es necedad. En griego, necedad, absurdo, bobería, estupidez. ¿Ok? Las personas piensan que es una estupidez, aún pereciendo. No cabe en la lógica finita de la humanidad que existe una vida eterna, que Dios creó un plan de redención, y esto no está en sintonía con los deseos de la persona, ni tampoco en las creencias, deseos o, en este caso, en los estándares morales, sociales o religiosos de lo que un Dios debería de hacer. Y es por ende que muchas personas alrededor del mundo rechazan la palabra de Jesús y de la crucifixión porque no va en sintonía ni acorde a lo que ellos piensan de lo que Dios debería hacer. Entonces, las personas rechazan esta verdad por cuanto están en tinieblas. Pero, dice aquí la palabra, pero para nosotros sabemos los que estamos siendo salvos, ya les había hablado de la parte pasiva, el sujeto es Dios y Él nos hace salvos por medio de Jesús. Así que, si Él nos hace salvos por medio de Jesús, es porque es posible y que a pesar de nuestra finita lógica y conciencia y estándar, es posible llegar allí. Él nos hace salvos. ¿Por qué? Y a través de Jesús, a través de creer en Él, somos justificados. Justificados. Ahora, vamos al siguiente versículo, donde dice lo siguiente. Estamos en 1 Corintios. Estamos hablando lo que Pablo le escribió a los Corintios, que es una carta que está en griego y estamos investigándola profundamente porque es importante para todos nosotros. No solamente vivimos de la comida, del aire, del agua, sino que también tenemos un espíritu que necesita esta verdad para poder florecer en muchas otras áreas. Entonces, ese mensaje de la cruz es el que nos justifica, es un pacto, es una restauración, es una relación con Dios. Y hay una parte en el Antiguo Testamento que hablaban que había un velo. Y les explico esto del velo. En la antigüedad, en la tradición judía, y todavía lo practican hasta ahora, cuando se van a casar, colocan sobre ellos un velo. Y cuando ellos se aceptan el uno al otro, establecen esa relación, el velo se rompe y ellos pueden entrar en intimidad. Entonces, se habla de que cuando Jesús vino al mundo y estaba en el madero y venció, se rompió ese velo, que no era un velo como una hoja de papel, sino que era de verdad un velo bastante grueso que la gente tenía que romper con espada. Entonces, ese velo espiritual que nadie podía romper, Jesús lo rompió para que todos tengamos libre acceso a Dios. Cuando hay una parte que cuando Jesucristo está en la cruz, dice, it is finished, está acabado, está completado. Esta palabra, completado, está relacionado al área jurídica, es decir, cuando una persona finiquita o paga la deuda de otra. It is finished, está acabado, finalizado. Y es que cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor por lo que Él hizo, la deuda que nosotros teníamos con Dios está pagada. Automáticamente somos hechos justificados delante de Dios. Exactamente. Somos justificados y, pero hay dos cosas. Por ejemplo, cuando una madre tiene un hijo, el hijo nace y tiene el apellido, pero ese hijo va a desarrollar los rasgos de la madre o del padre a medida que va creciendo. De igualmente así es la salvación. Cuando creemos en Jesús, ya somos salvos, pero en el proceso, a través del Espíritu Santo, creamos ese carácter y somos hechos más conforme a su imagen y semejanza, dice la palabra.
Entonces, una cosa es la salvación en Jesús, que es automática mediante creer en Él, y otra cosa es el resultado de esa salvación, que es algo progresivo en nuestras vidas, si es que nos dejamos moldear. Y este es el poder de Dios en acción, el Espíritu Santo que está en nosotros, que levantó a Jesús de los muertos y nos da el poder para vencer el pecado. Hasta aquí todo bien. Vamos con el versículo 19. Yo tengo aquí la Biblia BTX, que es la Biblia textual, versión 4, que transcribe y traduce todo del apócrifo, o sea, todo del libro ya sea de hebreo o de griego, y lo traduce exactamente como está, para que nosotros podamos entender lo profundo que es. Versículo 19 dice de la siguiente manera: porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. Cuando se trata del plan de Dios, no se basa en nuestro conocimiento ni intelecto, y ya lo dije, no se basa en nuestros estándares ni en nuestra sabiduría, ya que Él estableció un nuevo pacto, ¿verdad? Y en ese Nuevo Testamento se basa en solo creer. Lo colocó así de sencillo. Si tú crees que Jesús no es Dios, dime hasta ahora cuántos carneros y becerros has degollado y has quemado para el perdón de tus pecados. Porque hasta el día de hoy eso es insostenible. Y por eso solamente los ricos los podría hacer. Y es por eso que Jesús colocó todo más sencillo, solamente creer en ese plan de Dios y aceptar ese plan. ¿Para quién? Para beneficio nuestro. Es beneficioso. Y esta es la revelación que Pablo les está hablando a ellos, por lo cual no se puede acceder carnalmente ni intelectualmente, sino de manera espiritual. Claramente dice la Biblia que tenemos que creer como niños. Dejad a los niños, venid a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y no solamente niños de edad, estamos hablando de niños espirituales, personas que creen con todo su corazón. Esto no nos hace necios o brutos para nada. Nos hace personas que pueden agradar a Dios y pues cuando rendimos esa área de nuestro corazón, nos damos cuenta que nuestra alma lo necesitaba. El versículo 20 dice así: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el disputador de esta época? Estamos en Grecia. Colóquense en el mapa. Grecia, el sitio donde el conocimiento era lo primordial, donde las personas tenían que ser convencidas con inteligencia humana, con evidencia escrita, ¿ok? Y a ellos les encanta el debate. ¿Dónde ustedes creen dónde viene el debate? Entonces, él está diciendo, ¿dónde está el sabio? Para que me expliques todo lo que me estás diciendo. ¿Dónde está el sabio? Y el escriba, el escribiente, para que me puedas explicar si esto está bien o no. ¿Por qué? Porque él dice que él destruyó la sabiduría de los sabios. Y lo podemos ver claramente que hay niños que tienen un coeficiente intelectual y tú dices, pero ¿de dónde sale este niño? ¿Este niño de dónde salió con esta inteligencia? ¿De la madre no fue? ¿Del padre no fue? ¿No será que viene esa inteligencia de Dios? Y es que Corintios, allí yace ese espíritu de conocimiento. Y justamente hablando de conocimiento, ahora mismo hay una explosión del intelecto, donde a la palma de nuestra mano tenemos a ChatGPT, donde la tecnología va más allá de nuestra capacidad intelectual, de nuestro IQ, y esto no nos acerca más a Dios, sino que nos aleja de Dios. Entonces, de ninguna manera el intelecto, el conocimiento que obtenemos nos va a acercar a Dios, de ninguna manera. Porque la verdad de Dios no se encuentra en el conocimiento del mundo, sino se encuentra en un corazón que es humillado, un corazón humilde para decir, es cierto, yo necesito a ese plan que Dios trajo.
porque la verdad de Dios no encuentra cabida, lastimosamente, en una mente que está abnegada de conocimiento y oscuridad. Porque cuando Jesús viene a nuestras vidas, lo que hace es desnudarnos con nuestros pecados y nuestros errores, y no muchas personas les gusta eso. Pero va a llegar un momento que toda persona va a tener esa oportunidad de ser expuestos con la luz, así como cuando viene un detective y te coloca la luz encima para que veas y para que esa persona sienta esa vergüenza, para que actúe de manera correcta. Entonces, versículo 20, ¿no aturdió Dios la sabiduría del mundo? Hasta ahora la gente no sabe qué, de verdad, hasta ahora la gente no sabe cómo se creó el mundo. Dicen que es el Big Bang, dice que salió del mono el ser humano, qué tal, pero hasta ahora, ¿quién puede enfrentarse a Dios? Y esto me recuerda a lo que hizo Job. Job, Dios le preguntó demasiadas cosas. ¿Y quién creó el firmamento? ¿Y quién desplegó las Pléyades y la Orión y la Osa Mayor? ¿Y quién colocó bordes al agua? ¿Y quién colocó la puerta al abismo? ¿Y quién creó el Leviatán? O sea, nosotros jamás podríamos enfrentarnos a Dios para que nuestro conocimiento e intelecto gobierne sobre Él. ¿Somos acaso Dios? Job es un buen ejemplo, se los dejo de tarea. Entonces, no colocó Dios el estándar de su santidad y sus mandamientos sobre una piedra. Vamos a ver, si yo fuera Dios, yo no hubiera colocado mi estándar de santidad y mi estándar de las cosas que a mí me gustan en una piedra. Yo lo hubiera colocado en el cielo permanentemente y que todo el mundo lo vea. ¿Mm? O lo hubiera colocado en forma de unas montañas y tal así, pero como yo no soy Dios, a él le plació de esa manera y eso va contra mi criterio. La verdad de Dios va contra el criterio de todo el mundo, ¿ok? Vamos allá. Entonces, ¿cuál es el punto de partida? El punto de partida es tener la revelación de Dios sobre Jesús. Él hace como quiere, porque Él es el creador de la sabiduría y está por encima de nosotros. Claro está. Versículo 21. Por cuanto en la sabiduría de Dios, el mundo, por su sabiduría, dejó de conocer a Dios. Y es lo que le estaba hablando. Aunque tengamos todo el conocimiento, tengamos hasta GPT-5, la inteligencia artificial, tengamos libros y tal, aunque tengamos toda la evidencia, no creemos porque no va acorde a nuestro parecer. ¿Mm? ¿Y qué es la sabiduría de Dios? Es Cristo. Y dice, el mundo por su sabiduría dejó de conocer a Dios. Entonces estamos claros que nuestra sabiduría no es la sabiduría de Dios. Y dice que le agradó a Dios salvar a los creyentes. Creyentes no estoy hablando de personas brutas que se creen todo. No, estamos hablando de personas que se implican, que buscan la información, que abren su corazón, que dan crédito, que dan testimonio, eh, que no solamente creen, sino que están convencidos, ¿ok? De confiar en quién, en Cristo. Y esta palabra griega, creyentes, ¿ok? Está dirigida específicamente a aquellos que creen en Jesús, ¿ok? Entonces, por medio de la necedad, esto es necio. Ay, tú tan joven, podrías estar haciendo otras cosas, pero esto es necedad para muchos. ¿Mm? ¿Y qué es la necedad en griego? Insensatez, locura, bobería. ¿De qué? De la predicación, es decir, de la proclamación, el compartir esta verdad que es la cruz. Ok, una persona con bajo intelecto, y esto pasa siempre, que tú dices, ay, pero ese tipo no estaba en las calles, o esa tipa no estaba en clubes exóticos, o esa persona no se graduó.
Entonces, muchas gracias. Entonces, ahí están las personas que dicen que Jesús solamente es un profeta. Y esto cae en el mismo hueco, cae en el mismo grupo de Satanás que pueden ser manipulados fácilmente porque Jesús es suficiente. Y hay una canción al respecto. ¿Ok? Entonces, todas las religiones que dicen que Jesús no es Dios y creen que Jesús no es suficiente y añaden cosas, ¿ok? Están bajo una mentira. ¿Por qué? Porque Dios, siendo el creador, proveyó ese plan perfecto que es a través de Jesús y a través de esa locura que parece para nosotros, Él la convirtió en bendición. Versículo 22. Porque los judíos piden señales y los griegos piden sabiduría, es decir, inteligencia. Los judíos, aquellos que judíos no mesiánicos, que no creen en Jesús como el Mesías, ellos siempre andan pidiendo señales para... Entonces, los judíos, para ellos, creen, muchas gracias por avisarme, que esto, bueno, ya sabes, la batería. Entonces, los judíos, ellos creen que por causa de la crucifixión hace la persona maldita. Y para ellos no podía haber un Dios que fuese maldito. Pero lo que ellos no sabían que Jesús estaba venciendo el pecado en la carne propia y le iba a dar el plot twist de la película donde el protagonista principal, aquel que estaba siendo crucificado, era el mismo que iba a salvarlos. Hay una parte muy hermosa y es que si tienen la oportunidad de hablar con una persona que no cree en Jesús, ¿ok? Pero cree en el Nuevo Testamento y leen el Nuevo Testamento y tal, yo les recomiendo leerles Isaías 53. Isaías 53 describe perfectamente a Jesús siendo desechado, golpeado y todas estas cosas que ya sabemos por causa de la humanidad. Y es hermosísimo ese versículo, ese capítulo de Isaías 53. Pero los judíos no son la última Coca-Cola del desierto, así como están los judíos, están católicos y están muchas religiones que no leen la Biblia, que no leen las profecías. Y entonces, ¿qué te cuento? Cuando tú le lees Isaías 53, cuando le lees otros versículos de la Biblia y dice que Jesús es Dios, ahí ellos se quedan, no me siento cómodo, claro, no te sientes cómodo porque no habías leído la Biblia, entonces lo que crees lo estás haciendo por tradición y no están convencidos de su criterio. ¿Okay? Entonces Dios nos vino aquí a confrontar a todos. Él no nos ha venido aquí a colocar un pañito de agua tibia ni colocar azuquita. Él vino aquí a confrontar a la humanidad por causa de la oscuridad y la maldad que hay en nosotros. Él vino a traer la luz y la verdad no son muy bonitas para todo el mundo. Entonces, versículo 23. Bien. Ahora, este concepto, que era maldición, que es la cruz, Dios la cambió a gloria y a victoria. Y esto es ahora la fundación, el fundamento de todos nosotros, de la verdad de la salvación. Entonces, una persona que tenga la crucecita, yo a veces pienso, ay Dios mío, no saben que eso es una maldición. Pero cuando tú te pones a investigar bien, la maldición fue hecha bendición. ¿Para quién? Para nosotros. Así que
Gloria a Dios por eso. Versículo 24, más para ellos, los llamados, es decir, invitados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, pregunta retórica. ¿Qué es el poder de Dios? Cristo. ¿Qué es la sabiduría de Dios? Cristo. Todo va a Cristo. ¿Ok? Los invitados a creer en esta verdad necesitamos el perdón de Dios porque somos malos. Tú ves a un niñito por ahí y dices, es el propio demonio de Tasmania. Si en un niño hay maldad, imagínate en un adulto. Entonces, todos tenemos ese problema de maldad que Dios quiere erradicar, cortar de raíz, ¿ok? Y para eso necesitamos ayuda, necesitamos perdón, ¿ok? Y el único que pudo pagar esa multa porque es una transgresión a la ley de Cristo fue Jesús. Fue Jesús y entonces Él quitó esa multa, por eso dijo en la cruz, eres finished, está acabado, relacionado otra vez con la parte jurídica, ¿ok? Es un término jurídico. Entonces, si no es Cristo crucificado, no tenemos nada, ¿ok? Entonces tenemos que creer en Jesús. ¿Qué dice Colosenses 2, del 15 al 17? Y vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso Cristo es el poder de Dios, ¿ok? Y la sabiduría de Dios. Este acto fue un plot twist, ¿ok? Yo, mira, si yo estuviera viendo una película, que ahora hay muchas películas cristianas, que si The Chosen, que si David, que si Goliat, que si Sansón, cuando tú sabes, cuando la cosa se pone buena, cuando tú no esperabas que hubiera un cambio. Y así hizo Dios con Jesús en la cruz. Hubo un cambio, los enemigos fueron vencidos, ese acta de decreto que estaba sobre toda la humanidad fue cortado solamente para los que creen en Jesús. Esos pecados son borrados. Entonces, estas cosas solamente hay que aceptarlas. Cuando tú te pones a ver una película de ficción o un K-drama, y tú dices, ay, pero hubieran hecho esto, esto y aquello. Pero la película y el guión no decían así, decían que iba a terminar así, así y así. Y tú te quedas como que no conforme, terminas el episodio, terminas porque no va conforme a lo que tú querías. Entonces, para aceptar lo bonito de Dios, para aceptar este plan de salvación, solamente hay que ser como niños y aceptarlo, ¿ok? Eh, Ahora, versículo 25. Porque lo necio de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Entonces, el hombre no le hace frente a Dios ni en fuerza ni en sabiduría, ¿verdad? Entonces, por eso hay que aceptar el mensaje de Dios, o sea, a Cristo, porque estamos viviendo en vacío total. El ejemplo que se me venía a la cabeza era de los alimentos. El doctor te dice, tienes que comer esto para que te ayude a absorber mejor la vitamina A y te produzca el colágeno. Y tú dices, yo te hago todo lo que tú digas, ¿ok? Yo me lo voy a tomar, pero aún así que tú me lo explicaste, yo no entiendo cómo funciona. Porque detrás de la comida, detrás de todas esas cosas, el cuerpo humano es una máquina, ¿ok? Y el funcionamiento tú no lo entiendes completamente, pero tú crees lo que te dijo el médico. De igual manera, Dios, el creador del universo, dijo, cree en mi hijo Jesús, ¿ok? Para que sean salvos tú y tu casa, para que tengan vida eterna, para que sean bendecidos, ¿ok? Entonces, igual puede ser con el coche, tú vas al garaje o al taller y dices, no sé qué tiene mi coche, repáramelo. Y el tipo del taller te dice, tienes una bujía tal, yo no sé los términos, yo no sé nada de coches o de carros, no sé nada de eso. Y dice, ay, sí, tienes razón, tienes razón. Bueno, yo no entiendo lo que estás diciendo, pero voy a creer en ti porque tú eres el profesional. Y vas, te reparan tu coche y tú te vas conduciendo en tu coche tranquilamente. Entonces, no tenemos que entender todo, tenemos que confiar en el profesional,
que es Dios. Versículo 26. Porque mirad, hermanos, vuestro llamamiento, que sois muchos, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Antes bien, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. No es casualidad que cuando vayamos al cielo, nos vamos a encontrar con aquellas personas que eran tal vez analfabetas, aquellas personas que fueron rechazadas por la sociedad, esa minoría, no las vamos a encontrar en el cielo, ¿ok? Y es que Él elige lo necio, lo vil, lo despreciado. Vamos allá, ok, nuestro estándar de la fuerza, poder, inteligencia o sabiduría no se comparan a la soberanía absoluta y estándares de Dios. La única manera de leer este capítulo, ok, Primera de Corintios, y entenderlo es siendo confrontados con la verdad. La verdad no es bonita, pero es buena para nosotros. Yo, una pecadora, tú un pecador. Necesitamos un santo, un perfecto Jesús. Entonces Él se hizo maldición en la cruz. ¿Para qué? Para convertirla en bendición y en victoria para todos nosotros. Y todo aquel que acepta a Jesús, todo aquel que lo acepta es justificado ante Dios. Punto. Period. Eso es. Versículo 28. Lo vil del mundo y lo tenido en nada escogió Dios, lo que no es, para anular lo que es. Esta parte me confundió, ¿ok? Yo leo, yo estudio y tal, pero hay cosas que tú te quedas así como que necesito ayuda, ¿sabes? Y lo voy a leer otra vez. Lo vil del mundo y lo tenido en nada escogió Dios, lo que no es, para anular lo que es. Y tuve que buscarlo. O sea, hay que buscar muchas versiones, claro que sí. Y es decir, ha escogido lo sin importancia según el mundo, lo despreciable, lo que nada cuenta, para anular a quienes piensan que son algo. Ahora sí tiene sentido, ¿cierto? Prefirió todo esto para destruir lo que no es importante. Versículo 29. Para que ninguna carne se jacte delante de Dios, pero por Él, es decir, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, quien nos fue hecho por Dios sabiduría. Vamos a ver cosas beneficiosas. Sabiduría, justicia y también santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor, es decir, alábelo. En conclusión, ya que están aquí todos, en conclusión, Dios es Padre, Jesús es Hijo. Jesús es la manifestación del amor, del poder, de la sabiduría, de la justificación, de la redención de Dios para la humanidad. ¿Ok? Entonces, aceptando a Jesús y eso que hizo en la cruz, tenemos justificación, redención, tenemos, somos justificados, somos hechos sabios, ¿ok? Y solamente con Jesús. Y esto que genera en nosotros, lo que dice aquí, el que se gloria, gloriece en el Señor. Es decir, yo era vil, despreciable, y Él me eligió y me colocó en sus manos, ¿ok? Y eso es lo único que tenemos que tener en cuenta. Nosotros no nos creemos nada, porque la verdad es que el ser humano sin Dios es nada y es nadie. Y cuando Jesús nos guarda en sus manos y aceptamos ese plan hermoso, Él nos convierte en sus hijos. No todos son hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios, sí, pero hijos no. Somos hijos cuando aceptamos a Jesús y automáticamente somos hechos hijos de Dios. Y eso es lo que Pablo estaba hablando con los corintios, señores. Si le quieren dar una vueltita por ahí en 1 Corintios, versículo 18 al 31, pues lo pueden hacer. Y para mí esta palabra es hermosísima, espectacular para debatir con alguien que diga que Jesús no es Dios. Isaías 53, también para el que diga que Jesús no es Dios. Y muchos otros versículos que confrontan a personas que tienen creencias carnales y no van conforme a la verdad
de Dios, que es Jesús. Entonces, para finalizar, el poder y la sabiduría de Dios es Cristo. Eso es todo. Es tan sencillo como eso, pero hay muchas personas que le dan vuelta y yo pues traté de profundizar lo mejor, lo más que pude en el griego para que todas y todos entendiéramos lo que significa esto. Si has entendido esto, coloca entendí, ¿ok? Si tienes alguna pregunta, exactamente, Juan 1, pero eso puede ser, hay gente que dice, ay, es una metáfora, ¿me entiendes? Jesús era solamente un profeta, es solamente un maestro, pero ningún maestro muere como, ¿sabes? Como Jesús, y ningún maestro resucitó, y ningún maestro en su ADN le fue omitido un cromosoma, ¿ok? Porque incluso hay estudios que creo que eran Brian Watts, algo así, hizo un estudio de la sangre de Cristo y que en su sangre, en el black field que le dicen ellos, es lo que se ve detrás, ¿ok? Cuando algo ya es hecho polvo, se ve si hay vida o no detrás. Y él decía, aquí se encuentra la vida de la creación. O sea, es como la materia prima de la creación que seguía viva y decía que no tenía un cromosoma, que era el cromosoma eh, de la madre. Así que Jesús, el Hijo de Dios, ese es el que estoy hablando yo, el que está hablando Pablo. Los corintios no eran algo fácil. Si te pones a leer el libro de Corintios, había muchos problemas. Había muchos problemas matrimoniales, los litigios, el conocimiento del amor, o sea, incluso el uso del velo, que si las mujeres no podían estar enseñando. Eso lo vamos a explicar, ¿ok? Vamos a explicar todo eso porque hay mujeres como yo que enseñan la palabra de Dios y dicen, pero las mujeres no pueden estar enseñando. De verdad, cuéntamelo con base bíblica en el griego, por favor, y explícamelo. Y entonces eso vamos a verlo más adelante, claro que sí. Así que muchísimas gracias por ver este live, este estudio bíblico. Espero que les haya gustado, que haya sido de bendición y edificación para su espíritu. Espero que también los haya ayudado en base bíblica para poder explicar, defender la fe en Cristo Jesús. Hasta la próxima.